Bienvenidos a la última etapa del curso de capacitación de Spring Framework. En este último video realizaremos una consulta a la base de datos. Si recordamos anteriormente, en la capa del controlador creamos un método, donde realizamos un cambio de página. Para este ejemplo retomaremos este método para realizar la consulta, y el proceso será el siguiente. Crearemos un link que apunte al método del controlador donde se hace el cambio de página. En ese momento se realizará la consulta, y en la nueva página se mostrarán los datos de los usuarios registrados. Ahora retomamos el método que utilizamos anteriormente para el cambio de página. Antes de continuar, debemos crear un servicio en la herramienta eFusion, el cual debe realizar una consulta general, a la tabla usuarios de la base de datos. En la capa de repositorio creamos un método que retorne un ArrayList. En este caso no recibirá ningún parámetro porque en el servicio de la herramienta no estamos asignando objetos de entrada. Si nuestra consulta estuviera recibiendo parámetros, tendríamos que enviarlos y recibirlos en el servicio con un objeto de entrada. Ponemos el método que realiza la conexión con la herramienta eFusion, y como no se envían parámetros, ponemos la palabra null, como último parámetro del método. Y retornamos el resultado del método. Si tienes dudas acerca de los servicios, te recomiendo que veas el curso completo de la herramienta eFusion, donde se explica cómo crearlos. En la capa de servicio, creamos un método que retorne un ArrayList, y dentro de este, solamente mandamos a llamar el método de la capa de repositorio y lo retornamos. Ahora en la capa de repositorio creamos un ArrayList, al cual le asignaremos el valor que retorna el método de la capa de servicio. Después creamos otro ArrayList, de la siguiente manera. El tipo de arreglo que se declara, hace referencia a la clase que se mapea en el servicio, en la herramienta eFusion. La creación de esta clase, también se explica en el curso de la herramienta eFusion. Para pasar los datos a nuestro ArrayList, tenemos que hacer uso del casteo, para así convertir los datos, al tipo de ArrayList que necesitamos usar. Y todo esto se hará de la siguiente manera. Procederemos a enviar los datos de nuestro arreglo, hacia el archivo JSP. Anteriormente, cuando realizamos el cambio de página, decíamos que la variable llamada vista tiene varias propiedades. Una de ellas es la propiedad objeto, el cual recibe dos parámetros. El primero es el nombre o el identificador, y el segundo es el valor. En este caso le pondremos como identificador lista usuarios y como parámetro le pondremos el arreglo que nos devuelve la consulta. Nos dirigimos al archivo JSP de nuestra segunda vista, y agregamos dos librerías nuevas. Creamos una tabla con la siguiente estructura.
En la etiqueta TheBody utilizaremos la etiqueta C4H, que es un ciclo de la librería que agregamos. En la propiedad var de esta etiqueta le ponemos lista. Y en la propiedad item, irá el nombre de la variable que retornamos en la vista, si recordamos le llamamos lista usuarios. Ahora creamos las filas y columnas que se irán llenando con el ciclo C4H. Como valor pondremos a la variable creada en la propiedad var de la etiqueta C4H y obtenemos como parámetro las variables que se encuentran en la clase que se creó para obtener los valores de la consulta. Prácticamente son los datos que queremos ver de la base de datos por cada registro encontrado. Ejecutamos el proyecto y actualizamos el navegador. Hacemos clic en el link que creamos. Como vemos realizó el cambio de vista y nos muestra la tabla con los registros de la base de datos. Con esto damos por concluido el curso de capacitación básica de Spring Framework. De ahora en adelante queda por cuenta propia aprender más sobre el funcionamiento de JavaScript, jQuery, CSS, HTML y demás. Gracias por haber visto el curso que Innovasoft preparó para tu desarrollo, suerte y mucho éxito.